que eso es algo que yo todos los días pienso que es como un sueño, algo que pude experimentar y que nunca en mi vida pensé que fuera a pasar. Entonces, cuando nos dicen, las líberos son. Así me dijo un día así, hablando, me dijo María José, yo sé que tú vas a hacer selección Colombia de voleibol. Yo como, ¿y este qué está hablando? Me dice, revisa tu correo electrónico, que te llegó algo, pero revísalo ya. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, revisó mi correo electrónico, me dice convocatoria, y yo, bueno, pronto otro torneo de Valle, igual es importante, selección Colombia de voleibol. No. La invitada de este primer episodio tiene una trayectoria que cualquier deportista soñaría. Desde muy pequeña vistió la camiseta de la selección Valle y luego de la selección Colombia, escalando desde la categoría infantil hasta la mayores. Era como que no hace nada, hace tiempo no ganamos nada, entonces no esperamos nada de ustedes, como que vayan y miren a ver qué hacen. El primer día que llegamos, me entregan la camiseta, me dice, vas de capitana. Ha disputado más de 40 competiciones entre torneos departamentales, nacionales, internacionales, universitarios y de clubes. Fue campeona en más de la mitad de ellos y recibió reconocimientos individuales como mejor jugadora, mejor defensa y mejor líbero en casi el 30% de sus participaciones. Entrenando, pasó de que yo hubo un punto en que yo no iba a volver a jugar voleibol. O sea, y son cosas que muy pocas personas saben, que dejé muchos meses el voleibol, no volví a jugar. Pero su historia no es solo de victorias, es también de dolor, disciplina y resiliencia. María José sufrió 2 lesiones de rodilla que la obligaron a poner en pausa su carrera en pleno ascenso. Tanto en la primera como en la segunda, pensaba, mi carrera deportiva se acabó, no puedo seguir, ¿qué pasa? En este episodio hablamos de su recorrido, de sus aprendizajes más íntimos, de lo que pocos ven en el deporte de alto rendimiento y también de algunas realidades del voleibol colombiano. Con ustedes, María José Moncada. Ha sido extensa. Empecé jugando en la Copa Ponimalta y ahora ya, pues, ¿quién lo diría? En la Selección Colombia. Bueno, Majo, muchas gracias por estar acá. Por fin se nos dio la posibilidad de conversar. Bienvenida a este espacio. Este espacio está creado para hablar sobre el deporte principalmente, sobre las carreras de los deportistas, de los atletas, de esos protagonistas del mundo deportivo, conocer un poco más sus historias, lo que de pronto no siempre se ve en una cancha, en un video, en una transmisión. Entonces, pues muchas gracias por estar acá. No, Miguel, gracias, fue un gusto estar aquí. Como siempre debemos iniciar por los comienzos de una carrera, entonces cuéntame cómo empezaste en el voleibol. Bueno, pues mi familia se caracteriza mucho pues por ser deportista. Digamos, todos mis tíos, mi mamá, familiares han practicado deporte, baloncesto, fútbol y en común todos tienen el voleibol. Entonces, digamos que mi mamá fue muy partidaria de cuando estaba pequeña de incentivarme a hacer deporte, cualquiera, pero deporte. Entonces, antes del voleibol, yo estuve en patinaje, intenté algo por ahí de fútbol, baloncesto, o sea, en el colegio jugué de todo. Entonces, llegó un punto en el que mi tío me comenzó a llevar a la pista con un balón, como que yo te quiero enseñar, mira que esto es lo que hacemos todos en la casa, entonces pues quiero que también lo hagas. Entonces, al ver yo que era algo que me acercaba a mi familia, pues decidí como interesarme más por eso. Entonces empecé a practicar 3 deportes al mismo tiempo. Sí, eso estaba estaba fuerte. Entonces mi mamá tenía que sacar de su tiempo todos los días de la semana para llevarme a uno diferente. Eso estuvo bien hasta que ya, digamos que empecé a dejar de lado sola voluntariamente los demás y empecé a enfocarme más en el vóley, porque digamos que patinaje es individual, también estuve un poquito ahí en otras cosas individuales. Entonces, al ver eso de que yo no soy en general tan buena socializando con las personas, pues quería involucrarme en algo de conjunto. Entonces, pues ahí ya fue cuando me decidí meter de lleno al voleibol y pues decidí incursionar por allí. Ok, súper, súper. ¿Recuerdas si tuviste algún inspirador en términos de que viste algún atleta o alguna compañera tuya que estuviera jugando voleibol o ya se podía ver en televisión? Mira que eso es algo que yo todavía de momento me pregunto porque pues yo soy de un pueblo, yo soy de Andalucía, entonces pues en ese entonces no pegaba mucho el voleibol. De hecho era muy poco lo que pasaba y no veía yo en redes sociales nada, nada de voleibol, nada de cosas así. Lo empecé pues con el gusto por mi familia, porque quería ser como mi tío, jugar con mi tío, con mi mamá, así.
Ya después cuando entré, pues veía que mis compañeras, pues sí tenían mucha experiencia, pero no fue como que yo dije, quiero ser como alguien o tengo esto de referencia, simplemente como que, hey, yo quiero ser muy buena en lo que hago y ya, ya con el tiempo fue que vine a ver, digamos, cosas internacionales, ya que uno veía una Brenda Castillo, que uno veía en ese entonces, pues cosas, Referente. exacto, exacto, allá va por ahí, pero no, en el momento no. Ahorita mencionaste que eres de un pueblo de Andalucía. Para los que nos pueden estar viendo y los que conozcan un poco del mundo del voleibol, saben que Andalucía es un muy buen referente a nivel de femenino, sobre todo creo, en voleibol ha sacado bastantes jugadoras en Selección Colombia. A ver, viéndolo en retrospectiva, ¿qué sientes que tiene Andalucía de pronto que no tenga otro municipio que haya formado tantas deportistas, tantas atletas en esta rama? Bueno, digamos que la vida del pueblo se maneja diferente. Ujú, Entonces, cuando tú vas a otros lugares, pues ves que hay muchas cosas turísticas, atracciones y mucho por hacer. En el pueblo no. El pueblo claro. es mucho de tranquilidad y ¿qué es lo que uno más puede hacer? Pues ir a hacer deporte. No hay mucho. Entonces, en eso, digamos que las chicas se involucran mucho y se van muy de lleno a solamente a entrenar. Digamos que el entrenador que tienen allí, que pues también fue el mismo mío, pues como que también se mete muy de lleno y no había otra cosa que hacer, sino como, hey, deporte, entrene, entrene, muchas veces dobles jornadas, sábados, domingos, y para uno que no hace nada, uno que también está pequeño y ya los padres son tan más conservadores, no es tanta libertad de ve tú sola, muévete tú sola, sino que como que papá lleva, papá trae y vamos aquí y allá, entonces es un beneficio tener a tu hija en un deporte y no pues por allí en calle. Entonces es eso, la constancia y mucha repetición. Digamos que Andalucía se caracteriza por eso. Yo llegué a entrenar acá y, digamos, si yo te digo a ti, haz 1000 voleos, la gente te va a decir como, ¿cómo así? O sea, como 1000 voleos, o sea, y allá es como el pan de cada día. Esa es la característica. Y tú sabes que en el voleibol repetición es igual a precisión y pues mejoría. Así es. Regresando a la historia, ¿cuántos años tenías? O sea, más o menos a qué edad empezaste a jugar voleibol. Bueno, yo empecé en el voleibol a los 11. No sé. A los 11 años, porque como te dije, antes hacía pues otro tipo de cosas, no era mi prioridad. Y cuando recién inicié, pues fue algo que todavía, digamos, existe y de hecho da mucha visibilidad nacional, que es un torneo que se organiza en Medellín, que es la Copa Ponimalta. No sé si tenga el mismo nombre ahorita, pero en ese entonces sí. Incluso vi por ahí fotos de James Rodríguez, que también participó en una cuando estaba pequeño. Entonces, como que muchos referentes deportistas colombianos en diferentes disciplinas han estado allí en una Copa Ponimal. Ok. Tú empezaste en Andalucía y más o menos a los cuántos años empezaste a competir con el municipio. Ya luego fuiste avanzando a Valle, a Colombia, no nos vamos a adelantar todavía, pero sí como que vayamos empezando en ese recorrido ya a nivel competitivo. Listo. La verdad, muchos recuerdos de ese entonces, pues como que no tengo, pero sí sé que fue muy rápido el proceso y por eso me gustó, porque al ver de que como que se me hacía fácil hacer la técnica, hacer ciertas cosas y en especial el antebrazo para mí la plataforma se formó muy rápido, tenía buenos desplazamientos, entonces digamos que fue cuestión de meses, porque como te digo, yo empecé a 11 y recuerdo que mi primera Copa Pony Malta fue a los 11. Entonces fue algo supremamente rápido. ¿Qué pasa? Cuando yo fui a mi primer torneo, sabía lo básico. O sea, yo fui a colaborar para jugar para alguien. Fui a levantar, fui a intentar levantar el balón con antebrazo. Tú y pues veías y yo no sabía hacer un voleo, sabía sacar bien, pero no sabía hacer muchas cosas, ¿sí ves? Entonces fue por eso. Aprendí rápido, me llevan de una, me entusiasmo de que compito rápido, puedo viajar, conocer, descubrir. Fui con mi mamá, entonces, pues desde ahí como que, ya, eso fue lo que hizo que me quedara. Me enganché, fue por eso mismo, eso que pasó. ¿Cómo llegaste entonces después a la liga de Valle? Bueno, mira, yo estuve en Andalucía, pues desde que empecé. Para ese entonces, la liga estaba buscando, pues, como incrementar el índice, o bueno, sí, sus porcentajes de estatura. Entonces empezaron a ir a municipios, que a Buenaventura y otros lugares a hacer como una revisión general, selección, a ver si encontraban niñas más altas, digamos, de 1,80, que en ese entonces, pues, todavía no era como ahora, que es 1,90 para arriba, que las niñas están muy grandes, que tienen esa ventaja. Entonces, yo fui un día normal a entrenar, un día para mí, entrené, fueron a ver a una compañera que sí es muy alta todavía, de hecho ya llegó a una selección Colombia también, fueron a verla a ella
y yo seguía entrenando pues lo mío. De hecho, allá no tenía una posición como la que tengo ahora. Yo allá empecé jugando como punta y central, y para mi estatura, que es 1,68, pues eso pues no es sorprendente. En realidad, tú no vas a ver una punta nacional o internacional así tan chiquita. Entonces fueron a verme, me ficharon y le dijeron a mi entrenador, nos interesa esta jugadora. Me dijeron la noticia y pues yo no lo esperaba. Yo como, ¿cómo así? O sea, pero no vienen a ver a mi compañera. Entonces, sí, les interesaste, ven en ti otras cosas y quieren que vayas a probar. Entonces, precisamente fui semana siguiente a la Liga del Valle, como soy de Andalucía, entonces tocó ver cómo llegaba acá a Viajaste, Cali. todo el Primer proceso. visita a Cali fue esa. Ok, wow. Sí, 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 fue importante, fue importante. Entonces empezaste a entrenar con Valle, te quedaste una o regresaste a Andalucía. Bueno, para ese entonces teníamos que estar como unos días allá, porque habíamos muchas niñas, o sea, llamaron niñas de todo el valle precisamente a probar y éramos muchas en una misma posición. Entonces lo que hacía era como unas pruebas generales para ver qué tal nos desarrollábamos y al final como un juego en general. Te preguntan, ¿tú de qué juegas? Ah, tal, listo. Entonces vamos a hacer aquí y empezar a organizar sus equipos. Em, Me presenté como punta. En la recepción pues siempre me caractericé por tener un buen dominio, entonces pues en ese entonces saltaba mucho, gracias a todas las repeticiones y cosas. Entonces me dijeron, quedaste, pero tú no eres de aquí, necesitamos que vengas a entrenar, entonces necesitamos hacer unos acuerdos. En ese entonces pues estaba el presidente, era Carlos Grisales, pues que en paz descanse, y dijo, bueno, aquí tenemos algo que llama Bolitel, que de hecho en este momento pues como que se cerró. Sí, vi la Em, noticia. Claro, y por ejemplo, para personas como yo, que no somos de acá de Cali, pues se nos hubiera hecho imposible, y aparte el tema de los recursos también es importante, ¿no? Porque pagar una semana de un hotel y alimentación acá en Cali, pues no es tan fácil. Entonces me quedé, él dijo, quédate aquí, puedes quedarte unos días, comparte con otras compañeras y ya después vamos viendo. Sé que tu vida es allá, tu colegio, tu familia, entonces la idea es que por lo menos vengas en los fines de semana, que entrenemos, o vengas jueves y viernes, alternemos para que vengas Ujú. constante. Entonces así fue. Para los que no son del Valle y no conocen lo que mencionaste, Bolitel se llamaba. Sí, Es como una especie de habitaciones, ¿cierto? Al lado de la liga para que los deportistas se queden ahí y puedan entrenar. es dentro de la liga. Es dentro de Era la dentro de liga. la liga, ajá, exacto, eran unas piecitas en las cuales pues tiene su baño, sus camas y están divididos por géneros. Entonces las mujeres abajo y los niños arriba, totalmente aparte, y contamos pues con la alimentación que es de la cocina, que adentro también de la misma, al lado de las canchas pues queda. Entonces pues sí, porque hay otra cosa que es la villa deportiva, que ya esa parte Ya. pues fuera. Ya. Entonces, 11 años empezaste, cuando ya llegaste a la liga y te dijeron que quedaste, que tenías que estar acá, ¿cuántos años habían pasado? ¿Y eras los mismos, 11 años o ya habías cumplido los 12? Cuando quedé aquí ya tenía 3 años Ya, ok, jugando o sea, voleibol. ya tenías 14 años. 14 Ok, años, exacto, ya súper. tenía 14. Y entonces, como yo no podía estar tan constante porque terminaba el colegio y otras cosas, pues intentaba hacer mi mayor esfuerzo y pues era difícil, digamos, yo venía acá con niñas mucho más altas que yo, con que entrenaban todos los días acá a hacer algo. Entonces, mi entrenadora en ese entonces era Bellanira Rengifo, que estaba dirigiendo el equipo. Entonces ella dijo, bueno, María José, la necesitamos que venga para esta fecha, que hay un campeonato nacional infantil y pues necesito que vaya, queremos contar contigo. Nos faltan algunas armadoras, tenés referencia. Y para ese entonces yo ya estaba hablando con un club de Tuluá, ¿sí? Que se llama, bueno, se llamaba porque ya no existe, pero ahí le debo muchísimo, que es K1, donde tuve un entrenador diferente, pues debido a algunas diferencias que tuve en Andalucía como tal. Y pues allí también me hice una formación y otro estilo de entrenamiento y otras compañeras, y puedo decir que allí sí saqué amigas. Entonces llamé a dos de ellas que para también las vieran, las recomendé. De hecho, como ya jugábamos juntas, sentía un feeling. Entonces también citaron a una de ellas que es armadora. Entonces nos citaron para ir a ese torneo que eran UAT, ¿sabes dónde queda? Sí. Entonces mucho frío, pues Ujú. nosotros conociéndonos, no, pues fuimos, nadie nos creía, la verdad era como que no hace nada, hace tiempo no ganamos nada, entonces no esperamos nada de ustedes, como que vayan y miren a ver qué hacen. El primer día que llegamos, me entregan la camiseta, me dice, vas de capitana.
Wow. Y yo no, pues yo muy contenta, todo el mundo feliz, yo adoptando pues responsabilidades, tomando decisiones por fuera con la profe, me hacían responsable de cosas, entonces para mí fue como, hey, soy importante aquí, entonces tengo que esforzarme muchísimo y para ese campeonato creo que quedamos en segundo lugar, entonces fue pues como otra vez volver al mapa, que la gente volviera a ver de Valle, que teníamos estatura, pero también teníamos otros factores, digamos, en como yo, que era más de salto, rapidez y que en el voleibol tú notas mucho cuando una persona es solamente fundamentada muy rápido en su posición y no tiene mucha experiencia a las que somos de municipios, porque jugamos de una manera, un estilo totalmente Se diferente. nota, yo creo que para todos los que jugamos hemos notado mucho esa diferencia. Claro, y uno ya que es pues entrenador, uno se da cuenta de que eso es lo que llaman estilos, de Ujú. que todos hacemos las mismas cosas de manera pues propia, adoptamos gestos, adoptamos desplazamientos y cosas que nos caracterizan y a fin de cuentas eso es lo que me parece muy bonito pues como tal del deporte. Genial. Yo creo que muchos de los deportistas en Colombia, por no decir todos, el sueño de Selección Colombia es probablemente el sueño más grande de sus carreras. ¿Sí? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo llegaste a la Selección Colombia? Porque venir de un pueblo, como lo mencionas, de Andalucía, en el corazón del valle, luego estar en la selección del departamento, llegar al seleccionado nacional es un logro muy, muy grande. ¿Cómo llegaste a la selección? Mira que eso es algo que yo todos los días veo, pienso que es como un sueño, que algo que pude experimentar y que nunca en mi vida pensé que fuera a pasar. Yo cuando, como te digo, cuando empecé, mi tío me entrenaba y me llevaba a jugar a la pista atlética de allá de Andalucía. Él empezó a ver que yo empezaba a mejorar muy rápido, ya podíamos hacer, digamos, un ataque y defensa juntos, cosas ya avanzadas, y me dijo un día así, hablando, me dijo, María José, yo sé que tú vas a hacer selección Colombia de voleibol. Yo como, ¿y este qué está hablando? O sea, ¿por qué dice eso si yo no, o sea, apenas estoy tocando algo de que es la selección Andalucía y él no sabía nada, o sea, ni siquiera selección Valle en ese entonces. Ya cuando pasó a hacer selección Valle, empiezo a ver en algunas cosas como, hey, miren, esta es la selección Colombia y empecé yo ya a ver a Camila Gómez entrenando conmigo, empecé a tenerlas más cerca entonces yo como que, hey, yo quiero aspirar a hacer eso también, quiero sentirme como a ser parte de eso, de ese sueño. Entonces, cuando pasa el campeonato, eso estaban observando los entrenadores de la selección Colombia de ese entonces. Ok. ¿El Entonces, campeonato de Iguaté? el campeonato de Ok. UAD, nadie sabía, yo no los conocía, entonces no fue como que, ay, me está viendo tal persona, entonces hagamos, no. Yo totalmente negada porque como te dije, no tenía mucha idea de muchas cosas. Entonces, pues sí, jugué el campeonato, cuando llegamos mandaron una carta. Dijeron como que mira, estas jugadoras nos interesan y dentro de esas que nos interesaban estaba yo. Yo ya estaba en Andalucía, estaba con mi mamá y mi familia tomando algo, un café en Tuluá, que es otro municipio cerca. Cuando llega Mónica, me dice, por favor, Mónica pues es la presidenta actual, me dice, revisa tu correo electrónico, que te llegó algo, pero revísalo ya. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, reviso mi correo electrónico, me dice convocatoria, y yo, bueno, pronto otro torneo de Valle, igual es importante, Selección Colombia de voleibol. No, yo ese día lloré, mi mamá gritaba, mi abuela gritaba, yo gritaba, yo, pero ¿cómo es esto? Sí, nos vamos en 6 días, algo así, o sea, como muy rápido y yo no podía asimilarlo todo, fue increíble, y yo, pero ¿cómo pasó? Entonces ya después hablando con Bella, dijo, mira, ¿qué personas tú crees que deberías proponer aquí? Como, ¿quién te gustaría de tu equipo que tenga estas capacidades? Ta, ta. Entonces Bella me dijo, María José, yo abogué por ti, más lo que ellos vieron también en el torneo y definitivamente tú tienes que estar allá. O sea, no, todos sabemos el tema de la estatura, pero tu proyección es otra cosa aparte y creemos que tenemos las capacidades. En ese entonces fui a jugar, a presentarme de punta, receptora punta. Me fue súper bien a mi parecer, estuvimos varios días allá y fue una noticia muy fuerte, Migue, porque justo cuando me llega la noticia, yo ya llevaba 5 días pues de duelo con mi familia porque para ese entonces falleció mi primo. Entonces, pues que haya pasado esa noticia tan bonita después de algo tan fuerte fue bien, bien importante también. Bellanira,
propuso como punta entonces. ¿Tú el campeonato lo jugaste también como punta? Sí, Ok. también jugué de punta. ¿Y cómo fueron esos primeros inicios como punta en la selección? ¿Cómo se fue dando también tu cambio de posición? Porque entiendo que al final te has consolidado como líbero. ¿Cómo fue esa transición? Mira que fue bien difícil porque en ese entonces, no, si tú investigas, la posición como tal de libero no era muy nueva. O sea, no era que llevaban 10, 15 años, no. Eso antes no existía, antes fueron implementándola. Yo no sabía nada, si no sabía nada de jugadores, ahorita menos de unas posiciones. Entonces, voy, me presento en Bogotá, me va muy bien, a mi parecer. Sí, siento que muchas de las niñas que están ahí les faltaba más experiencia, cosa que yo de tanto jugar en Andalucía, tantos torneos, pues ya podía haber experimentado. Ellas aún no conocían mucho, entonces me sentí cómoda. Los entrenadores muy amables, pasó bien, varios días, éramos muchas, éramos como 20 y tantas. Entonces, pues yo preocupada, pero al mismo tiempo como, hey, me fue bien. ¿Qué pasa? Cuando termina todo, me dicen los entrenadores, María José, ven para acá a hablar con nosotros. Mira, nos gustó muchísimo todo, tienes una técnica muy buena, unas plataformas increíbles, pero eres muy bajita. Para que seas punta, es muy bajita. Entonces, nos encantaría tenerte, pero en este momento te decimos pues que no, porque estamos buscando proyección. Entonces, pues nada, yo como que entendí, porque pues sí, la diferencia de estatura se notaba demasiado. Entonces, bueno, me volví para mi casa, me volví para la liga, seguí entrenando. Eh, Esa era como una preselección, ¿no? Lo que estaban haciendo, siguieron observando otras cosas. Yo llego a la liga, le comento a Yanira, le comento a mis profes, mi casa, y en ese entonces en Valle estaba jugando Juan Jaramillo. ¿Sabes quién es? Un Sí, líbero que líbero también fue, de la pues, costa Caribe, ¿cierto? exacto, de Bolívar. Entonces, en ese entonces era profesor allá, en la cancha, bueno, en la liga. Entonces él empezó a hablarme también del tema como que, hey, vos sos muy buena, ¿por qué no te convertís en líbero? Yo, pero yo no tengo nada de idea de qué es eso. Me dijo, ven a entrenar conmigo, hacemos así en las mañanas y proponerle también a tus profes a ver cómo te va. Yo, pues sí, está bien, pues démosle la oportunidad a ver qué pasa, porque pues no sé decirle que no si todavía no he experimentado eso. Entonces, ¿verdad? Empecé a entrenar de líbero en ese entonces y se pasó, presentó un campeonato nacional, no recuerdo si era juvenil o mayores, y yo pues todavía era infantil. Entonces fui, yo empecé siendo pues banca, porque la persona que estaba delante mío pues ya lleva muchos años y siempre pues el respeto. Y en un partido en específico, Miguel, tuvo una racha de errores. Uno, dos, tres. Yo en la banca, pero yo empecé a calentar. Algo en mí me decía, entrada, yo quería entrar y yo a decir que no, pero vamos. Me llaman, hacen un cambio, entro. En el momento en que entré, el primer balón que toqué, Fue bueno, bueno. fue bueno. Bueno, bueno, bueno. Yo estaba esperando el momento en que terminara el set y me sacaran. Y no pasó. De hecho, desde ese momento todo el campeonato lo jugué yo. Wow. Lo jugué yo siendo la más chiquitica del grupo. Me fue Estando desde la banca. exacto. Y ese campeonato también lo vieron los profes. ¿Qué pasa? Me vuelven a llamar de la Selección Colombia. Me dicen, María José, pues te hemos citado la primera vez, te dijimos que no por ser punta, pero te dimos como líbero y nos interesa. Entonces queremos volverte a llamar para otra preselección que tenemos para que hagas parte. Entonces, yo muy emocionada, así ya pues me pongo pues en el cuento de entrenar como líbero. También pues en ese entonces pues estaba cerrando mi ciclo también con Andalucía, entonces pues entrenaba allá y pedía que por favor enfocaran como en esa parte pues de recepción, Esa posición, sí. exacto, porque ya tampoco sabía mucho, Ujú. simplemente trabajamos muy general y pues lo que hacíamos de punta me servía, pero no del todo, porque cambiar de las posiciones en la cancha por lo menos es bien complejo, de pasar de todo lo que tú sabes hacer a otra cosa es difícil. Entonces, ¿verdad? Me cambié y en ese entonces, fue 2015 ya, me llamaron y fuimos a un torneo ya internacional. Fui como líbero, éramos como 6 que llamaron, quedé y pues muy contenta, yo no creía, yo llamaba todos los días a mi mamá a llorar y a agradecerle a Dios porque ¿En dónde era el torneo? ese torneo, no recuerdo, pero creo que era en Perú. Entonces pues fui, pero pues banqué Ok. todo el torneo, pero si tú me preguntas, No, y era la primera experiencia, me imagino tu primera experiencia por fuera del país. exacto, yo llego con mi pasaportico y yo, Dios mío,
Me tocó sacar pasaporte para eso porque obviamente no conocía, apenas conocía Cali. Ujú. Entonces, sí, fuimos, banqué, pero tuve la experiencia de observar qué era lo que pasaba en la posición, qué hacer. Igual entrenar sirve, ¿no? Así no juegues, entrenar en alto rendimiento sirve muchísimo y me propuse. Entonces, yo tengo mis metas. Yo listo, esta vez fue muy agradable ser parte del equipo, pero para el siguiente voy a estar y no quiero ser banca todo el torneo otra vez. Quiero mi oportunidad. ¿Cómo? No sé, pero vamos a tenerla. Difícil estaba así porque la niña que estaba delante mío ya llevaba muchos años jugando, ya llevaba mucha experiencia siendo líbero y también pasó de ser punta líbero, o sea, era una jugadora muy completa también. Entonces la guerra estaba bien pareja. Entonces, me cuentas que tenía la competencia ahí con la otra jugadora, tu compañera, y cómo la llevabas y cómo lograste para ir consolidándote en el equipo. Bueno, esa primera parte fue bien difícil porque digamos que dentro de las concentraciones que teníamos, ella tenía un feeling un poco más grande con varias compañeras y yo como siempre he sido un poquito más tímida, por así decirse, era difícil relacionarse fuera de las niñas de Valle. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de volver a pues otra concentración para otro torneo diferente, éramos otras 4 o 5 líberos que llamaron, entonces ella venía siendo la libero titular y las demás perdían un segundo puesto para poder viajar. Lo que pasó allí fue que yo ya había pues tenido más experiencia, seguí entrenando como ya te comenté y entonces tuvimos un nuevo entrenador ya, llegó a nosotros pues Antonio Rizola, el cual estuvo pues en la cabeza y él buscaba cambiar la mentalidad, ¿no? No solamente el estilo de juego, sino como la mentalidad de las jugadoras al momento pues de estar allí, la responsabilidad, todo era mucho más serio, buscábamos otras cosas. Entonces el profe lo que hizo fue un día ponernos a jugar. Entonces, las que empezaban jugando usualmente eran las titulares y las demás estábamos afuera. ¿Qué dijo él? Debemos estar pendiente de balones, debemos estar pendiente animando, pendiente apoyando a tu compañera. Yo me tomé muy en serio todo, porque si no estuviera adentro, estaba recogiendo, estaba apoyando a la niña que iba delante de mí, estuve en esas. ¿Qué pasó? En uno de esos días empecé yo a verla jugar, apoyé y el siguiente entré yo de titular. No sé exactamente qué habrá visto el profe, pero él cuenta como que le pareció que las actitudes que ella tomó no fueron pues como deportivas, como amables y digamos que se desligó de la parte de apoyo, se le empezó a hacer como caras, como a disgustarse por la decisión que se tomó en momentos. Y para mí, la verdad, era una prueba, simplemente era como, vamos a ver ella que empiece a ver qué pasa, más no una decisión como tal fuerte que iba a pasar. Que ella la transformó de esa manera fue una ventaja para mí. Cuando pasó eso, terminamos, me fue súper bien y ya no volvieron a meter. Pues igual todas nos querían ver, entonces no se me hizo raro. Cuando terminamos ese día dijeron, el día de hoy vamos a decir quiénes continúan en el proceso y quiénes abandonan. Entonces, digamos de nosotras las liberos que éramos pues 6, solamente íbamos a quedar 2, o sea que salían 4. Entonces, pues toda mucha tensión en la mesa, yo lloraba, yo, ay Dios mío, yo quiero quedar, ahí sea de segunda, pero quiero quedar. Entonces, cuando nos dicen, las liberos son, dice mi nombre de primero. Yo pues como que extasiada, yo, Dios mío, súper contenta. Y dice el nombre de otra compañerita mía, pero no el de la niña. Entonces fueron lágrimas, fueron gritos, fueron cosas. Tensión. Y el profesor inmediatamente, así tal cual, él se caracteriza por ser muy directo. Entonces te dijo, tú llegaste siendo primera líbero, tú ibas titular. Por esas actitudes que mostraste, que ni siquiera fueron por algo en cancha o técnicamente, porque técnicamente por la experiencia que tienes ibas por delante, pues sales de la concentración. No, pues todas, muchas cayeron en contra mía, como que, pues, ¿por qué quedaste tú? Si ella lleva más tiempo, comentarios de ese tipo. Pues yo me afecté muchísimo, fui a pedirle disculpas, como que "Ey, lamento quedar yo, o sea, tomé esa actitud porque me sentía mal, sentí que no era merecedora en cierta forma. Hablé de eso después con el profesor, le dije que si estaba seguro de la decisión, porque pues por lo que pasaba con mis compañeras y por cómo yo ya me estaba sintiendo. Entonces, inmediatamente reunión. Ya, nos reunimos todos, o sea, le conté eso 4, a las 4:10 ya teníamos todas reunión juntas. Esta fue la decisión, se tomó por esto y esto y la vamos a respetar. Si ustedes
no son capaces de convivir, entonces salimos todas. O sea, tenemos que aprender a llevarnos todos, somos un equipo y se tomó la decisión no solamente porque es buena gente, sino porque tienen las condiciones y Claro. capacidades de estar aquí. Exacto. Entonces ya de ahí para allá todo el ambiente cambió y se tornó muy bueno. O sea, ya como que, bueno, dejamos de lado y comenzamos a convivir como las que quedamos, pero sin mentirte, en general de ese grupo, la convivencia fue bien compleja, ya que todas éramos muy diferentes y porque cuando tú tienes 14, 15, 10 años, pues como que el tema de los grupitos, de hablar aquí y por allá, pues es como más grande, ¿no? Ujú. Entonces sí Sí fue afecta más ciertos detalles que tal vez en una edad más avanzada pues no van a afectar tanto. exacto, el tema de la inmadurez es ahí bien complejo y yo digo que si no hubiera tenido como ese apoyo de mi familia, el apoyo que tuve allí, no sé si hubiera podido continuar, porque mira que cuando pasó eso de que estuve allí bien en la selección Colombia y pues otra vez estuve allí con Andalucía entrenando, pasó de que yo hubo un punto en que yo que no iba a volver a jugar voleibol. O sea, y son cosas que muy pocas personas saben, que dejé muchos meses el voleibol, no volví a jugar. ¿Cuántos? Creo que fueron como 5 meses y para mí es bastante, pero fue en serio cero, cero jugar. ¿Y a raíz de eso, de lo que había pasado o habían factores pues externos? Mira que fue porque habían comentarios de compañeras y pues también de profes que como que pensaban que al yo ya había tocado una selección Colombia, pues como que iba a ser superior, entonces no les gustaba, o que si él decía como tú empieza algo, entonces era favoritismo, empezaban a hacerme a un lado, te digo que decían hagan grupos de, bueno, hagan parejas, y se hacían en tríos para hacerse conmigo. Entonces hubo muchos meses en los que jugué sola con la pared. Iba sola a la pared, teniendo compañeras disponibles, hice ataque defensa sola, me entrené sola. Entonces, pues estaba cansándome de eso, era un bullying que identifiqué después, ¿no? En ese entonces no se le llamaba así, simplemente era como que para mí era, bueno, no quieren estar conmigo, pero no entendía bien las razones. Entonces se lo comenté a mi mamá, hablé en casa, me sentía triste, me sentía infeliz. El lugar que era mi lugar seguro se convirtió en un lugar en el que no quería ir. Entonces le dije, mamá, no quiero más, no quiero jugar más voleibol, nunca más. ¿Y qué pasa? Hay algo que le llamaba mucho como el tema de la fidelidad. Entonces, como somos municipios tan cercanos, lo que es Tuluá, Andalucía, Huila Grande, si tú eres de Andalucía, naces, creces, mueres en Andalucía. No es de que tú, por X o Y razón, quieras ir a jugar para Tuluá o para Huila Grande, en ese entonces era pecado. O sea, si no jugabas para tu pueblo, Se no. veía muy mal. Exacto, te rechazaban totalmente. Era como, a ella no le hablemos más. Y a una de las compañeras que actualmente está en voleibol, también en la selección, se la aplicaron también porque se fue a jugar a Tuluá. Porque ella se fue a vivir a Tuluá. O sea, es que eran cosas que. Y otras Sí, cosas cosas que. de la vida. No sé, me Exacto. tengo que trasladar a otra ciudad, pues no voy a dejar de jugar solo porque hay una regla no establecida de que no puedo jugar con otro Exacto, y eso se pueblo. manejaba súper fuerte en eso entonces, la rivalidad que había entre municipios era muy grande también, o sea, siempre era como los partidos a muerte, Tuluá, Andalucía, Grande, era el equipo pues allí que decían no las podemos ver, ni en redes sociales nos teníamos, era como, o comentarios feos, o sea, yo no hice tanto parte, pero sí estaba como observando todo eso, entonces eso era lo que le infringían en uno. Entonces, para ese entonces le dije, mamá, no quiero continuar más, no puedo, lloraba y pero ahora estoy en mi casa. Y en las tardes me la pasaba acostada, viendo, comiendo, haciendo otras cosas, pero no le tocar un balón porque yo dije, si no juego aquí, que es donde me siento infeliz, ¿dónde más voy a jugar? Si me voy para otro lado, estaría haciendo las cosas mal. No puedo, no me veo jugando para Agua Grande o para Tuluá, no me veo, no puedo. Entonces estuve así hasta que resulta que las niñas que te acuerdas que te dije que había conocido unas niñas con las que fui a Valle, son Ujú. dos gemelas, una se llama Mariana, la otra Camila Varona. Entonces hablando con ellas, de amigas, me dicen, Majo, tú dejaste de jugar voleibol y estabas ya tocando Colombia, tenías Valle, o sea, ¿por qué dejar de jugar? Nosotros mataríamos también por estar en esa posición, no entiendo. Les comenté lo que pasaba, porque yo no soy mucho a andar publicando, pues, ay, sí, es que me dijo, no. Entonces me dijeron, no entiendo. ¿Por qué no venís a jugar con nosotras? Ellas eran de Tuluá, jugaban para Scoomer, bueno. Ok. Entonces yo les dije, no, no puedo hacer esto. Mira que está mal visto. Y me dijo, ¿pero para quién? Piensa en ti. Tú vas a dejar de jugar voleibol porque, ¿qué pasó? Si tú te das a ti prioridad, tienes que buscar alternativas. O sea, mira que tú no estás entrenando para si te vuelven a convocar, ¿qué vas a hacer? No había pensado en eso. Entonces, en ese entonces se creó el club de Kauna. Entonces,
Tomaste la decisión de ir Me a... dijeron, ven a ver un entreno. El entrenador se llama Gustavo. Me dijo, ven con Gus, él es excelente, es una buena persona. Quiero que venga a acompañarnos al entreno, observe y a ver si le gusta. Me llevaron al entrenamiento, fui a verlas y ese día me fui con ropa normal. Cuando llegué del entrenamiento me llama aparte, me dice que ya me conocía, pues que me había visto ya, que esto no era representación de Tuluá como tal, sino que era un club aparte que se formó para divertirse, de niñas que se agradaran, de niñas que querían hacer otras cosas y otros torneos, y que entonces, pues, que lo hubiera por ese lado si quería, las puertas estaban abiertas. ¿Qué pasa? El traslado, pues, era algo complicado. Entonces, las niñas siempre era como, no, venga, entrene, nosotros te llevamos. Siempre una de las niñas del grupo, como que nosotros nos comprometemos todos los días a que cada una te lleve, cosas así, muchas facilidades. Llegué a mi casa, hablé con mi mamá, y dije, no, yo no puedo jugar algo que me gusta tanto, o sea, estoy sufriendo también por no jugar voleibol. Entonces, pues básicamente, para resumirte, me di la oportunidad, fui a buscar a ver dónde me sentía más cómoda, porque muchos profes me hablaron, la verdad, muy buenos profes, de Boca Grande, de Schumer, Tuluá, pero decidí irme por K1, me gustó muchísimo, allí fue la mejor experiencia deportiva en voleibol, ha sido allí, no te miento, y es un club que tú dices, ya no, ni siquiera existe, pero las compañeras, con todas tuve feeling, con todas hablé, con todas compartía y era feliz. O sea, era eso que estaba buscando hace tanto tiempo, por lo cual empecé a jugar voleibol, lo descubrí, fue allí, estaba hecha. Claro, brutal. Y los que nos encantan los deportes sabemos que cuando hay un buen ambiente, cuando uno se siente feliz, cómodo con los compañeros, la parte deportiva la puede uno explotar más. Exacto, y mira, es que los comentarios cuando yo llegaba a jugar o entrenar para la selección Bayo Colombia eran como, Majo, ¿cómo te fue? Cuéntanos la experiencia. Hacíamos reuniones antes de empezar el entrenamiento para hablar de mí, de cómo me iba, de mis compañeras. O sea, eran unas cosas increíbles. Yo me sentía una eminencia siempre que llegaba allá porque así me hacía sentir. Nunca un comentario negativo, nunca una envidia. Y el profe, cuando dijeron que tenía que aplicarme más pues del tema del líbero y como yo te conté, cuando inicié a jugar voleibol no sabía hacer voleo, eso era algo que también me mandaban como tareas específicas. Él dijo, listo, vamos a entrenar en son de esto. Se aplicaban los entrenos para mí, trabajaban para mí, por así decirse, y yo me sentía demasiado agradecida. Pero te digo, volví al voleibol, volví a sentir esa emoción, volví a querer estar por ese club y a él, a Gustavo, como no le debo muchísimo y aún tenemos contacto y una relación muy bonita. Pero sí es, Una mención ahí para Gustavo y para las compañeras que te pudieron volver a meter al deporte. sí, porque ahora yo ya no quería más estar allí. Fueron entonces 5 meses, me dijiste que estuviste sin jugar. ¿Volviste y cuántos meses estuviste ahí en K1? ¿Cómo regresaste a la selección Colombia o cómo fue el proceso después de K1? Mira, como en la selección, pues no es como que tú entrenes todo el año o te concentres todo el año, Claro, que son es concentraciones que se dan en ciertos periodos del año. exacto. Y como yo no vivía aquí en Cali todavía, precisamente no puedo entrenar todos los días con Valle tampoco, era muy difícil el tema del transporte, viajar en bus o en un carro de vez en cuando estaba difícil. Entonces, cada quien se preparaba como podía. En mi caso, me tocaba ver dónde podía hacer pared y ya cuando llegué a cada uno, pues trabajaba allí. Em, Cuando ya trabajé con ellas, pues no sé, digamos que estuve, puede ser un año, no recuerdo bien, Tiempo pero ya. digamos que en ese poco tiempo fuimos a muchos torneos, o sea, íbamos como cada 15 días viajando y ahí comencé a conocer más, que Pereira, que Dos Quebradas, que vamos a Cartago, para aquí, todo lado me querían llevar. En ese entonces, pues, como que la situación económica no es que fuera una cosa de locos súper buena, no era, no, gracias a Dios no ha sido mala nunca, pero no era la mejor como para cada 8 o 15 días estar viajando y eso son viáticos y qué cosas que uno tiene que tener. Entonces, claro, eran torneos de porque me servían a mí, pues ya jugando de líbero, ¿sí? Para poder jugar en Colombia después. Entonces, pues íbamos a mucha cosa y cuando yo no podía, eran las niñas como, no, ve que nosotras te patrocinamos. O Te sea, llevamos, te siempre apoyamos. me llevaban en el carro con ellas, pues con mis amigas las gemelas, la otra que sí, que para allá llegue y hasta enferma, los papás de ellas eran como médicos, como no, si tú quieres ir, nosotros ayudamos, tata, para que vayas. Era una cosa de loco, o sea, toda la convivencia con todas, si alguna no podía, todas le ayudábamos, siempre era así. Entonces, todos esos pequeños torneitos o fogueos
me ayudaban para prepararme para la selección. Y entonces también se hizo por eso, porque yo necesitaba foguearme, entonces me llevaban muchísimo. Pero era a todo lo que íbamos, a todo ganábamos, siempre. Y eran, en ese entonces, el tema de los clubes a nivel del Valle y a Sí, nivel pues de aquí era muy bueno. O sea, sí, era, sí, yo todas recuerdo. estábamos muy parejas, muy parejas. De hecho, los clubes de Cartago eran excelentes, venían de Estaba Medellín, China, estaba K1, habían... entonces se llamaba Fénix, estaban muchas niñas, o sea, de hecho varias todavía juegan en torneos que se hacen aquí y siguen con un nivel muy bueno, porque antes se jugaba más todavía y se viajaba más, entonces eso le servía a todo mundo. Entonces cuando viajaba con ellas, claro, empezábamos a ganar muchísimo, empecé también a tener como exigencia porque tú al tener del otro lado una jugadora que, esta jugó en Selección Colombia, saquémosla a ver qué hace. Entonces me exigían, Ya, me llevaban a mis límites, ¿sí me entienden? Entonces yo tenía que sobrepasarlos y me generaban más competencia, me generaban esa sensación de que hoy en día digo, me volví competitiva gracias a que alguien hizo eso en mí también, como qué a bueno, provocarme, ¿sí? qué bueno, sí. Te sirvió de motivación. Exactamente. Y ya después cuando volvían a llamar a la selección, llegué en muy buen nivel porque pues estaba entrenando juiciosa, estaba jugando muchísimo y aunque en cada uno jugaba a veces de punta otra vez o de central porque a veces faltaban, me servía muchísimo porque el profe, la central, en ese caso cuando jugaba central, era central receptora, cosa que pues no pasa a nivel, Ujú. pues como te digo, competitivo nacional ni internacional, no, pero allá sí, para que siguiera practicando la recepción. Entonces, ya cuando llegué otra vez a la selección Colombia, pues llegué ya con un buen ritmo. Digamos que esos meses que Entonces, perdí por... los pudiste recuperar en ese año con K1, Exacto, compitiendo a nivel de exacto. clubes. Qué bueno. Las historias de los deportistas están llenas de obstáculos, enormemente, desde el inicio, sobre todo en nuestro país. Pero hay siempre como una piedra o como el talón de Aquiles, por llamarlo de algún modo, en los atletas, que son las lesiones. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo fueron las lesiones? Porque sé que tu carrera se podría ver de alguna manera como con un antes y un después de las lesiones. ¿Cómo fueron? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, yo digo que a raíz de esto que pasó, que me ha pasado, he cambiado mucho en general. O sea, como que la María José de antes de las lesiones es muy diferente y más aterrizada a la que soy ahorita y la responsabilidad que he adquirido por eso también. Porque cuando llegó la primera, pues estaba en mi mejor momento, como en el auge, mucha competencia, tenía cosas encima, tenía juegos, tenía muchas cosas planeadas para el calendario. Entonces, al pasar así, fue como, te cuento que cuando, como el ser humano se lastima, siente dolor físico, pero cuando me pasaron a mí las lesiones, no sentí nada de dolor físico, sino que fue mucho, pues, el tema de mi corazón, porque El me tema dolió. emocional. E inmediatamente caigo al piso cuando me pasan mis lesiones, de una empiezo a pensar, Dios mío, me perdí tal competencia, Dios mío, me duele mucho, pero me duele que esté pasando esta situación. La físico, pues como que se congelaba todo y empezaba a ver todo mi recorrido pasar por delante de mí, empezaba a pensar, ¿qué hiciste? ¿Por qué me pasa esto? La segunda vez empecé a pensar como, ¿por qué me pasa esto de nuevo a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Como que se acabó todo, ahorita qué puedo esperar, qué tan grave será. Eso es lo que pensaba y en tanto en la primera como en la segunda, pensaba, mi carrera deportiva se acabó, no puedo seguir, ¿qué pasa? Fue bien complejo. ¿Hace cuánto fue? Bueno, la primera fue, si no estoy mal, 2019. ¿Cuánto tiempo llevabas ahí en la selección? O sea, desde que empezaste Sí. a probar y demás, ¿cuánto tiempo llevabas? Ya llevaba, pues mira, empecé como en el En 2015. 2015, o sea, 4 o 5 Eso años. siguió derecho porque de ahí no No, salí. De hecho, pero lo que hice fue como ascender. sí, Empecé te ibas infantil, consolidando. exacto. Y para ese entonces yo ya había tocado mayores, siendo, creo que todavía era juvenil, no me acuerdo, pero ya había tocado Selección Colombia mayores, ya había ido a unos Juegos Centroamericanos, Juegos Bolivarianos, ya había ido a clasificatorios, ya había hecho muchas cosas y ya tenía una proyección. Entonces, cuando pasa eso de 2019, no, pues la verdad caí en una depresión impresionante, pero digamos que una fortuna para mí fue que el preparador físico de nosotras en ese entonces, pues
Él actualmente pues vive en Roldanillo, entonces quedaba cerca para estar pendiente. Y los fisioterapeutas, uno de la Selección Colombia vive en Buga entonces trabaja en el Hospital de Andalucía, y el otro vive en Tuluá. Entonces ambos me llevaron mis 2 recuperaciones. La primera fue con Álvaro y la segunda con Mauricio. Yo iba al hospital, me atendía todos los días, o cuando pasó lo de la pandemia, que me cogió en pandemia la primera, Sí. pues iba todos los días él a mi casa. Desde que tuvieron como esa luz verde para poder transportarse, de que el COVID, pues como que ya empezamos a entenderlo un poquito y como a dejar de tener tanto miedo, él empezó a ir a mi casa, las cosas virtuales, me atendía, me veía, o sea, nunca me dejaron sola, nunca. El preparador físico me mandaba mis planes, como que me recuperé yo misma con ayuda de como externa, y pues digamos que fue como un descanso, porque yo dije, hey, me estoy recuperando, pero las demás no se están moviendo, no me voy a quedar tan atrás. Claro, te sirvió un poco ese parón global para Claro, ir recuperándote un porque todos poco. los torneos que teníamos planeados se Claro, cancelaron, entonces como que puedo hacerlo tranquila, puedo ir a mi ritmo, sin afanes, nadie va a decirme que no, o sea, todas estamos en las mismas condiciones, y mi recuperación fue muy rápida la primera vez, fue muy rápida. ¿Qué pasa? Yo entro en una depresión muy grande, pido ayuda también pues psicológica. En ese entonces, para 2019, conozco pues a mi pareja, a Daniel Medina, que fue una parte importante. Él como deportista, pues como que me brindó mucho apoyo. Mi mamá fue una pieza fundamental, mi hermano, que no me dejaron caer nunca. O sea, fue como, bueno, se lesionó, ¿qué va a hacer? ¿Tienes miedo de volver? ¿No quieres volver más? Si no quieres hacerlo, también es válido. O sea, uno creo que nunca dimensiona qué tan fuertes son ese tipo de cosas hasta que las pasa, hasta que ¿no? lo vive. Exacto, uno ve a veces que alguien se rompe un dedito o un yeso, pasan cosas que uno dice, ay, pobrecito, pero como que no ve un trasfondo. Pero ya cuando es una cirugía, que en mi caso como fue la ruptura de ligamentos cruzados, fue como, uff, muchos meses por fuera, mucha preparación, mucho miedo de volver, muchas cosas. Entonces fue, bueno, ¿qué harás? ¿Qué harás? Lo que tú quieras, te apoyamos. Por ejemplo, Dani fue como, Majo, pues te ha ido muy bien, no dejes todo de lado, o sea, si tú te sientes bien, hay que meterle. Y precisamente como todos estaban tan pendientes de mí, todos eran como, hey, tienes que ponerte bien para que vuelvas, te estamos esperando, el equipo. Hablé mucho con Camila Gómez, vi como, Cami, me siento muy desesperada, me siento muy mal, no sé qué hacer, no va a volver, me van a quitar mi puesto. Fue Claro, como, tranquila, yo ya pasé por eso en algún momento, te estamos esperando, vos asíle con calma, todas estamos igual, ta, ta. O que sea, uno tuve mucho apoyo. recibe ese apoyo Sí, es vital para la recuperación. fue súper importante. Yo digo, si en algún momento alguien, no sé, como que no cuenta con ese apoyo, pues como que sería muy chévere que entre nosotros mismos de comunidad pudiéramos como brindar eso, ¿no? Porque yo no soy psicóloga, obviamente, no tengo un estudio en eso, pero sí mira que, por ejemplo, cuando Camila me habló de eso, de, hey, ya pasé por esto, entonces es como un, hey, si ella también lo pasó, yo también voy a poder sobrepasar ese tipo de cosas y pues voy a ser capaz. Entonces, al ver historias de otras personas, creo que lo hacen a uno entrar en razón y decidir ya después de cómo reacciona tu cuerpo, a ver si en serio debes continuar y tomar por allí. En mi caso, gracias a Dios fue así. Con las que he tenido, siempre ha pasado de me desespero, entro en depresión, me replanteo si quiero seguir jugando voleibol y siempre llego a lo mismo. Mientras mi cuerpo me deje, voy a estar jugando No porque importa la edad, no importa no nada más, importa pero nada. De hecho, lo único que le pido a Dios es eso, deme salud, que lo técnico, táctico, el tema de disposición, voy a hacerlo siempre al 100. Entonces, deme salud, que de lo demás me encargo yo. Y ese es como mi papel todo el tiempo, de ser responsable, porque yo creo que parte de mis lesiones fueron buscadas. A ver, te cuento. Yo soy hiperlatza. Entonces, cuando una persona es hiperlatza, digamos que tiende a ser más propenso a lesionarse, ¿cierto? Pero aparte de eso, digamos que yo no le tenía tanta prioridad a la preparación física. Precisamente como era de municipio y de pueblo, pues siempre me fue muy empírico de trabajar allí lo que había y ya. Pero el tema de la alimentación, el tema de la preparación física de pesas, fuerza, no fue una prioridad, no tenía conocimiento. Entonces, al tener esas lesiones fue
también por allí, falta de fuerza, falta de propiocepción, falta de cositas que... Como una señal de lo que te estaba faltando en la preparación. Exacto. A las malas aprendí, sí, que me hicieron más responsable, sí, empecé a buscar más, a instruirme más, a ser más consecuente con lo que hacía. Si yo quiero ser de alto rendimiento, debo entrenar, prepararme como una persona pues, de alto rendimiento. Entonces, pues empecé a pedir más apoyo. Ya tenía un preparador físico, entonces a seguir juiciosa a lo que él me diga, a mirar a ver si saco cita con nutrición y prepararme mejor, o sea, hacer cosas que me lleven hacia mi objetivo de una manera juiciosa. Entonces, si tú, como te decía, pasé de ser una María José relajada y que solamente quería jugar a ser una deportista de alto rendimiento que necesitaba llegar en buenas condiciones, necesitaba prepararse acorde a lo que quería hacer. En todo ese proceso, ya ha pasado un tiempo, ya eres profesional, estudiaste profesional en deporte, ya estás trabajando en un colegio. ¿Cómo has hecho para hacer un balance entre la vida profesional, entre la vida deportiva, con tus recuperaciones? Bueno, es bien difícil porque mis horarios son muy largos. Digamos que yo empiezo mi trabajo 9 de la mañana, 8:30, y salgo 4:30, llego directamente a mi preparación física de 5 a 6 de la tarde, y de 6 de la tarde a 8:30 estoy en la Liga del Valle, todos los días es así. Entonces, digamos que le doy prioridad a todo un poquito. A mi trabajo tengo que dedicarle mi tiempo, pero después de que salgo de ahí, ya no cuenten conmigo, ya no me llamen porque ya hago parte de otra cosa. Mi preparación física es súper importante. De hecho, en este momento de mi recuperación, si me tengo que escoger entre ir a la liga o ir al gimnasio, bueno, a mi preparación física, voy a mi preparación física porque es lo que necesito ahora, en este Claro, momento. lo estás poniendo en primer lugar. Exacto, ya cuando otra vez pueda volver 100% a las canchas bien, o el otro año que tengo su planeado, pues como tal, pues ya voy a darle más prioridad a seguir un poquito más de la liga, pero la preparación física desde que tú te lesionas se vuelve tu amigo, tu confidente, tu enemigo, pues también, pero no lo puedes abandonar. Sí o sí va. Claro, y creo que ahora ya también en una visión distinta como la de ser entrenadora, pues eso lo ves con mayor claridad, ¿no? Exacto. Desde que tú empiezas a ver las cosas desde afuera, empiezas a ver cosas pues diferentes que como deportista antes uno lo ve por todo, no sé si llamarlo inmaduro, pero uno ve cosas diferentes, ya no se asombra por todo, sino que empiezas a ver el por qué pasan las cosas, ¿no? Y digamos en mi trabajo ahorita como profe, doy clases desde niños desde 6 7 años hasta niños le he dado clase de 18 17, entonces ese es otro proceso bien bonito también que he tenido. ¿Qué te emociona ahora de los próximos meses, de los próximos años? Estás en recuperación, has tenido una carrera deportiva muy buena, siendo pues joven, empezaste desde pequeña de un pueblo, llegaste a la selección Colombia, me imagino que los torneos y las medallas que has ganado deben ser muchas. Tuviste esa pausa, esa señal, como lo dijiste ahora, de que te dijo, "Hey, trabaja más en la preparación física". Yo creo que para los que nos han escuchado queda claro de que tienes una mentalidad muy disciplinada, sí, te gusta ser muy disciplinada con tus cosas, con tu recuperación, con los objetivos que te pones. Entonces, ¿qué te emociona de ahora, el momento en el que estás y de lo que proyectas para el futuro? Bueno, ese es un tema que, digamos, lo suelo pensar mucho, lo medito bastante, siempre es como cada día una interrogante diferente, pero siempre llego a la misma conclusión. Es lo que es. El tiempo de Dios es perfecto. Yo me entrego mucho a Él y digo como que ponme en mi camino, por favor, lo que es y acompáñame en el proceso. En este momento estoy muy enfocada en mi rol de docente, estoy descubriendo cosas súper bonitas con mis niños en el colegio, tengo, pues son como mis pupilas, entonces pues verlas, formarlas desde cero, orientarme más como en ese proceso de enseñanza, de que aprendan de mí, de ver cosas que yo hago, que son características mías, mi estilo de juego, en ellas tan chiquitas, me hace llorar, me hace entusiasmarme, me hace ver el voleibol de otras maneras, vivirlo a través de ellos también es bien diferente, ¿no? No es lo mismo tú jugar a dirigir a alguien y que juegue como, digamos, tú esperas o en base a lo que tú enseñas. Entonces, en este momento, mi rol como docente va muy adelante, mi preparación física por encima de todo porque necesito estar fuerte, necesito estar consciente, necesito hacer todo lo necesario para que el próximo año ya llegar 100% otra vez a las canchas. Mi prioridad es Valle, Juegos Nacionales Mayores,
y ya de ahí para allá espero, pues dentro de mis sueños está salir a jugar profesional en algún momento, porque eso estaría por encima de todo lo demás que te mencioné. Si se me da la oportunidad en un momento futuro, voy a tomarla por encima de mi trabajo, por encima de lo que pase, voy a tomarla porque es una experiencia que me encantaría vivir, pero así va. Trabajo, preparación física, voleibol. Ya después va a ser voleibol, preparación física y de ahí para lo que pasa. Súper bien, no me cabe duda que por lo disciplinada que eres vas a lograr todo eso. Y me encantaría en unos años, en un año o en unos meses poder tener como un segundo episodio contigo, una segunda conversación para ver cómo han sido ese proceso, ese andar tuyo. Majo, para terminar, hay muchas personas que pueden estar pasando por un proceso de lesión, de recuperación. ¿Qué le puedes decir? Y con eso cerramos. Listo. Es normal sentir miedo, es normal querer salir, es normal no querer intentarlo. Todo eso es válido en un primer instante, pero entonces tú tienes que pensar siempre por qué estás allí, qué tanto te mueve eso, qué estás haciendo. Si de verdad, como en mi caso, es muy difícil vivir sin el voleibol, sin tu deporte, eso todo va a dar miedo, volver va a ser complicado porque digamos que los preparadores físicos y todos dicen, lo que más cuesta trabajar es la mente, entonces acompáñense, pidan ayuda, pidan consejos, no dejen sus sueños tan rápido, si de verdad es algo que les apasiona, no lo suelten, abrácenlo con fuerza que si yo pude con 2 encima, si hay campeones olímpicas con 3 encima, o sea, no hay nada que nos diga que no podemos, o sea, mientras podamos caminar, estar vivos y tener la posibilidad desde lo físico también de hacerlo, hay que intentarlo. Si no haces algo es porque no lo querías tanto. Entonces ahí ya empiezas a reimplantarte con otros objetivos. Entonces, mientras puedas, ve por ese sueño, sigue trabajando, dale prioridad a tu preparación física, llévala de la mano todos los días y no solamente por estética, sino porque te va a hacer fuerte, te va a ayudar en cualquier cosa que hagas. Entonces es eso, que sigan trabajando por sus sueños, que no se rindan y que más que tener miedo a lesionarse, porque eso puede causar, pues, en generar preguntas, dudas y miedos, no se atrevan es el peor error que pueden cometer. Que sigan esforzándose, que trabajen pensando en evitar cosas, pero más en divertirse, en que vivan todos los momentos al 100, porque a veces el deporte es efímero y a veces estamos menos de lo que quisiéramos estar, que en mi caso ha sido mucho tiempo que he estado por fuera y me ha llevado a valorarlo y extrañarlo cada vez más. Entonces es eso. Majo, muchas gracias por estar acá. Creo que es una muy bonita reflexión con la que nos dejas. Bueno, Miguel, gracias. La idea es poder llegar pues a todos los que lo necesitan. La idea es poder también contar mi historia, porque así mismo también va descargando cositas. Me encanta hablar contigo. Me encanta que pueda ser un espacio también tan tranquilo, pues de como amigos, de poder ser escuchada y que así como en el momento yo escuché a alguien que me hizo atreverme, pues que espero que si alguien necesita escucharlo en este momento, pues pueda ser también útil en ese entonces. Seguro Ya. que sí.